Una vez más estamos con nuestro buen amigo Marcial García, quien hará cuestión de unos 20 días estuvo hablando con nosotros sobre la corrupción en el mundo entero, lamentablemente. Dijimos que íbamos a volver a hablar sobre la corrupción, pero la semana pasada aprovechamos para hablar con él acerca de la diversidad cultural, esa diversidad cultural que hace precisamente que en algunos lugares la corrupción sea mucho menos importante, podríamos decir, que en otros lados. Ya nos explicará él hoy si esto de la diversidad cultural también entre los pueblos hace que unos sean menos corruptos u otros. Lo que sí queremos confesarles, sé que a Marcial, como es muy modesto, es muy humilde, no le va a gustar lo que nosotros le vamos a decir ahora, pero los hemos estado conversando y queríamos confesarles a ustedes, que son fieles seguidores de este programa, que a pesar de todo, y nos da hasta vergüenza decirlo, aún ni Marcial ni yo hemos sido imputados. Buenas noches, Marcial. Todo se andará. Es cierto, porque de repente me equivoco. Todo se andará. Bueno, buenas noches, que no respondió a tu saludo. Y uno que pierda cualquier cosa menos la educación. Que para eso lo educaron muy bien sus padres y con muy buenos principios. Esa diversidad cultural de la que hablábamos la semana pasada, ¿hace que unos pueblos sean menos corruptos que otros o no? Sí, pero no es que los pueblos que los pueblos sean menos corruptos que otros, son las situaciones sociales y las situaciones socioambientales de los distintos tipos de sociedad que hay, y eso evidentemente es así. Una sociedad, por ejemplo, igualitaria y primitiva en el sentido de la pureza, pues no tiene ninguna necesidad de ser corrupta, puesto que todos comparten carga y todos comparten responsabilidades y todos comparten alegría y beneficios, por lo tanto. Ahora, que hay grupos que por estructura, por educación, en este caso por deseducación o por mala educación, son más propensos, sin lugar a dudas. Todos los pueblos que hacen de la mentira y de la hipocresía su razón de vida, pues lógicamente qué mejor salvaguarda y qué mejor tapadera para el corrupto que la hipocresía. Y oye, creo que no tenga mucho que recordártelo, tira de hemeroteca, o tira, mejor dicho, de videoteca, y verás algunos de los profetas de las espadas apocalípticas destructoras de la corrupción, y a los 15 días han sido imputados no por uno ni por dos, sino por 50, por 60 delitos. Y andan tan felices, y los que los protegen y los que los aupan a esos sitios, pues siguen estando tan felices y tan campantes. Por lo tanto, evidentemente, sí. Ahora, en un principio, ¿la naturaleza humana es corrupta por principios? Pues imagino que sí. Y ya no sé si incluso yo creo que también podría ser corrupto ciertas especies animales, aunque no sabemos si es que ha sido el hombre el que las ha enseñado a ser corruptos, porque las cosas que se hacen mediante regalitos y mediante caricitas y qué lindo, Chucho, qué bien que lo hiciste. Pues posiblemente también sea una corruptela, ¿no? Aunque no sea una corrupción en grande. Es muy difícil ser honesto y estar estar realmente a la altura de lo que practica o predica o dice ser. Yo de todo lo que se conoce de grandes personajes de la historia, quizás que los que a mí personalmente me caigan más bien sean los cínicos. No el cínico que es cínico en la segunda acepción, en la acepción de defecto, sino los cínicos, unos filósofos griegos
de unos cuantos siglos antes de Cristo, entre 5 y 3 antes de Cristo fue la época clave de esta escuela, cuyo prototipo es Diógenes, ese famoso Diógenes que fue a visitarlo Alejandro Magno, pues considerado como el paradigma e imagen de todas las grandezas humanas y al mismo tiempo de todas las grandezas mundanas. Y dicen que había oído hablar de él y bueno, pues le llamó la atención y fue a verle y estaba pues en un atardecer, me lo imagino, en un atardecer en su querida ciudad, pues ahí en las afueras, en el extrarradio, me lo imagino porque tal como intervino, si es cierta el pasaje, pues me lo imagino en una tarde otoñal como las que estamos ahora o en una tarde invernal, ahí, como se dice en la lengua de nuestra tierra, al carasolico, ahí tomando, y cuando llega Alejandro con toda su parafernalia de amigos y le dice: Diógenes, pídeme cuanto quieras, que aunque sea la mitad de mi reino te lo daré. Y le dijo: pues al favor, apártate de en medio que me estás tapando el sol. Dime una cosa, ¿vos crees entonces que el 100% de las personas que creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por dinero? Y las que no también. Y las que no también. Ya te lo he dicho muchas veces y te lo voy a repetir más. No todo el mundo es de la opinión tan humana, pero al mismo tiempo tan presentable como la de nuestro rey Alfonso X el Sabio, que decía que las mayores preocupaciones del hombre y los mayores ocupamientos del hombre eran por haber llantar y hacer ayuntamiento con fembra placentera. Hay algunos que sobreponen a eso el otro, quizás que porque el otro también te lleva a esos mismos, pero ya en un estado de mayor exquisitez, ¿no? Bueno, exquisitez a veces de mayor sordidez, pero así, ¿eh? Sí, seguramente sí. ¿Es signo de corrupción cuando sentimos que alguien dice: la realidad es que el fin justifica los medios? Bueno, es un adagio renacentista que se lo atribuyen a Nicola Maquiavelo, quizás que una de las personas más inteligentes de una época donde la inteligencia valía mucho, y en una sociedad como era la sociedad del Quattrocento italiano, que valoraba mucho los grandes hombres, pero no sabemos hasta qué cierto punto se habrá sacado de contexto. Pero que el fin justifica los medios, pues eso lo estamos viendo a toda hora. Bueno, posturas, pues por ejemplo, vamos a dejarnos la política, porque la política, ya se han encargado muy bien los políticos de decir que la política es el arte de hacer posible lo imposible. Y vamos a pasar, por ejemplo, a las religiones. ¿Cuántos líderes religiosos viven de acuerdo al credo del que dicen que practiquen? Tú te imaginas a los grandes señores, y eso que el argentino está dando algunas lecciones, te imaginas a algunos señores de la Santa Romana Católica Iglesia, cuyo fundador fue un humilde carpintero de una perdida aldea de una provincia perdida, aunque muy tumultuosa, del lejano confín del Imperio Romano del siglo I? ¿Se parece algo a...? Entonces, según tu criterio, según lo que me estás diciendo, ¿la corrupción lleva infinitos disfraces? Todos los que hagan falta, y si no se les inventa, ¿para qué está el intelecto humano? ¿Para qué está, querido Milton? El hombre ha progresado por dos cuestiones. El hombre ha progresado primero por la chispa de la inteligencia, que no sabemos. Uno que en el fondo es un poco maniqueo, piensa que le debe la mitad a Dios y la otra mitad al diablo.
porque con esa misma inteligencia es capaz de hacer cosas sublimes o hacer las mayores bestialidades. Pero lo que está perfectamente claro es que si el ser humano ha progresado, por lo menos ha progresado en su propio beneficio, ha sido por esos dos principios, por la inteligencia y por la vagancia. Tú no tienes pelo como tiene el rinoceronte lanudo, el mamut o el oso de la caverna, pero tienes la inteligencia para hacer un socavón, taparlo que tal y que pase ese, se deje los cuernos, se deje el espíritu, se deje el alma, la pelleja y además la carne con la que te puedes alimentar una temporada. Entonces merece ese pequeño esfuerzo de un momento para que tú luego, que es lo que si no, esas tramas horrorosamente casi alquímicas, que según los jueces hacen esa panda cada vez mayor de corruptos, corruptores y corrompidos. Para organizar todo eso, fíjate, si hubiesen hecho, por ejemplo, ¿te imaginas organizar una trama de acabar con la pobreza o de acabar con las desigualdades o con la injusticia? Lo bien que estaría. Sin embargo, pues fíjate, entonces, esto es así. ¿Que tengo una visión demasiado pesimista? Pues no lo sé, pero pienso que no es demasiado pesimista. Yo creo que en este caso ocurre como en tantos otros de la literatura fantástica, que la realidad supera la ficción. Ahora, imagínate una escalera llena de peldaños. Las matemáticas, como les digo yo a mis niños, las matemáticas. Hay alguien que va subiendo peldaño por peldaño. Ya a la punta del todo hay un cartel, el poder. Entonces esa persona que subió y subió y subió paulatinamente y llegó al poder, ¿ese poder corrompe o los políticos corrompen el poder? Yo creo que es la misma, dos caras de la misma moneda y hechas desde distintos puntos de vista, porque ¿quién tiene el poder? Según la liturgia griega de San Juan Crisóstomo, mal traducida al latín y a la liturgia católica romana, dice: tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre, Señor. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchos quieren ser señores, siendo siervos por naturaleza. Te voy a repetir unas palabras de un político que a mí me encantó, lo conocí personalmente, que era un fenómeno, un personaje extraordinario, el profesor Enrique Tierney Galván. Este hombre, que entre otras cosas buenas fundó el Partido Socialista Popular, al que yo pertenecí un tiempo, pues decía que todo poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Y qué verdad dura y sincera, que diría la Nacha Guevara. Ahora, yo preguntaría por la conciencia del que se corrompe. En ese caso, y en tu caso particular, por ejemplo, tu conciencia puede mucho más, tiene mucho más peso que lo que puedan pensar de ti los demás. A mí lo que piensan los demás de mí, la verdad es que me deja un poco al pairo. Yo lo que sí hago mucho es, por educación y por mis principios, es lo que en griego se llama la empatía. Y yo creo que la clave de cualquier cosa es ponerte en el lugar del otro. Y entonces yo, antes de hacer una cosa que por principios naturales o por principios de educación considero que son malos, lo más fácil es que de un principio lo rechace. Pero si acaso no lo rechazo porque no sé, porque tampoco a lo mejor estás demasiado seguro, lo que tengo perfectamente claro es ver si mis actos van a tener alguna repercusión sobre los demás. E inmediatamente ponerme en el lugar del otro. Pero aquí no me venía a hablar de cómo yo veo el mundo, porque yo no tengo a nadie que enseñarle cómo tiene que mirar. Es cada uno quien debe de mirar con arreglo a lo que considere objetivamente, o mejor dicho, subjetivamente, pero con una pureza, con una empatía siempre lo más profunda posible, de si considera que su actuación es buena o no es buena. Ahora hay quien
está dispuesto, pues no se dice siempre que hasta en el lenguaje popular, ese personajillo que anda por ahí llenando las telebasuras, que dice que yo por mi hija mato. Pues mírete, si usted mata por su hija, pues otro día mata a lo mejor por otra cosa, por la prima, Angélica. Déjese de tontones. O como ese otro refrán español que dice que quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Y una mierda, y ustedes disculpen la grosería a esta hora. El que roba a un ladrón es otro ladrón. Lo que pasa es que si roba al ladrón desde el poder, es un ladrón además sinvergüenza. Y si lo hace desde la astucia, pues es un ladrón listillo. Y en este mundo de mediocres, pues los listillos suben rápido como la espuma. Pero el que roba a un ladrón es otro ladrón. Que narices va a ser uno. Y ya que hablas de vergüenza, entonces, cuando los que mandan están de un lado, los que obedecemos estamos del otro, cuando los que mandan pierden esa vergüenza, los que obedecemos tenemos derecho a faltar el respeto. No solo derecho, sino la obligación. Cuando el tirano actúa, la obligación de la persona inteligente, del ciudadano, es convertirse en un tiranicida. Así de simple y así de llano. Además, en la Grecia clásica, que ha sido quizás la que más lecciones haya dado de cómo comportarse, la tiranía en ciertos casos estaba incluso regulada por ley, lo mismo que la dictadura en Roma. La palabra dictator es romana. En la República Romana estaba previsto en las leyes y en la Constitución el momento de la dictadura. En momentos especialmente difíciles se escogía una persona de una moral cívica, pública, a prueba de bomba, y se le daban los poderes absolutos, y era el dictador. Dictadura no significa más que se dice por voz única de una persona la ley para la mayoría para aplicarla sobre la sociedad a la que se dispone. Pero acabado ese periodo de transitoriedad y de excepcionalidad, la República volvía a recuperar sus poderes y sus circunstancias normales, y el dictador, como pasó con Catón el censor, pues se volvía a su finca a seguir arando semidesnudo y descalzo. No se le había pegado nada del erario público, porque eran personas con una moralidad a prueba de cualquier cosa. Y la sociedad griega, pues para esos casos, la virtud máxima era que los ciudadanos se convirtiesen en tiranicidas. Lo hay mucho en la historia, y yo desde aquí les recomiendo, porque lo mismo este programa lo ven más de tu señora Ana, que por cierto, Ana, ponte bien, y a lo mejor algún amiguete que tenga yo por ahí, lo ve alguien más, y que lean, busquen en Google tiranicida, y les voy a dar un nombre, Hiparco, con H. Y se le levantaba monumentos en el Ágora al tiranicida. Y grandes personajes del derecho internacional, como puede ser nuestro Suárez, o por ejemplo grupos importantes de opinión, como fueron los jesuitas del 16 y del 17, defendieron abiertamente, y los jesuitas, pues fíjate, parten de un principio de moralidad judeocristiana, católico, romana, en donde el quinto mandamiento está para algo, pero se defendía claramente que ante un gran mal contra el público era un mal menor, y además la misma Biblia y el mismo Corán lo dice, que es la vaca roja, sino la que carga con los pecados del pueblo y se manda al desierto para que muera. Pues en este caso, el tiranicida, el tirano que ha salido y está atropellando, pues hay que ir a por él, claro que sí. Bueno, ya que la nombraste, a mi esposa Ana María, hace unos días, tú lo sabes, una operación quirúrgica con un doctor argentino del interior de Argentina, de Misiones, el doctor Marcelo Galarza, que hace un par de meses estuvo con nosotros aquí, neurocirujano, la operó de un problema en la clavícula, y la verdad que le fue muy bien. Un doctor... Ese problema de Ana era un problema de cruz a cuestas. La cruz se llama Milton.
verdad que sí, Ana, que llevar la cruz cuesta mucho tiempo. La verdad que fue una operación extraordinaria. Le agradezco mucho al doctor Marcelo Galarza, que espero pronto vuelva a estar con nosotros. Y algo que siempre me tuvo en la disyuntiva, en esto de la corrupción. Al fin y al cabo, entonces, el mundo está amenazado por malas personas o por aquellas que permitimos que esas malas personas actúen. Sin lugar a dudas, el problema más grave del delincuente en general y del corrupto en particular es porque tiene cómplices. El cómplice es, en este caso, es una parte imprescindible y fundamental. Por lo tanto, desde el punto de vista mío particular, tiene más culpa el cómplice, porque además es tonto, tiene más culpa el cómplice que el propio. Y claro, hay corruptores porque hay quien se deja corromper. Y andan por ahí sueltas cosas que se toman como norma, que todo hombre tiene un precio. Pues mire usted, pues a lo mejor hay gente que no tenemos precio o que no tienen precio, pues yo no lo sé. Por ahora creo que aún no tengo precio, y creo que si la cabeza me funciona, pues seguiré siendo una persona que mi mayor precio y mi mayor corrupción es mi libertad y mi libre albedrío. Por ese sí que soy capaz de corromperme. Una pregunta que atañe corromperme en pureza, corromperme, porque habrá algunos que digan, pues oye, pues sí que aquí el padre predicador. No. La tranquilidad y el no sé, el estar, de entender las cosas como no ser causante de ningún tipo de males hacia nadie, eso es fundamental. Y mucho menos pues cuando se refiere a un bien público, pasarlo a uso, disfrute de una manera totalmente fraudulenta a ser particular y exclusivo y exclusivista, porque ese es el problema. Tiene mucha más maldad el corrupto, no solo por meter la mano en el saco público, sino porque al meter la mano en el saco público no solamente está utilizando, sino que está abriendo un abismo aún mayor del que ya tenía de por sí. Entonces, además no tienen más que ver los casos, tanto los históricos como los últimos que hay ahora. ¿Quién tuvo la culpa de que hubiese en la historia de España del siglo de comienzos del XVII aquellas dos bocas insaciables que era el duque de Lerma y su valido, el marqués de Siete Iglesias, don Rodrigo Calderón? Pues el desastre que era Felipe III como persona y como rey. Pero ¿y quién era el culpable de que Felipe III fuera? Pues la situación que tenía en la corte de la educación, de la mala educación de su padre y de la mala educación de los sustentos del régimen de aquel momento, fundamentalmente la Iglesia Católica y los grandes nobles. El rey, como era medio tonto, pues lo tenían organizando el festejo y organizando cosas cada 2 por 3 y buenas misas, eso sí, buenas misas y buenos confesores, para que el confesor tuviera la llave de esa persona, porque quien mejor tiene las llaves del arca de una persona es el que tiene la llave de su conciencia. Y entonces, oye, pero de una manera descarada, lo mismo que se está haciendo ahora en ciertas cosas, de una manera descarada. Señor duque de Lerma, pues que el que tenga, que lean, es muy interesante en Google, tecleen Duque de Lerma y le sale el personaje. Se llamaba Rojas y Sandoval de apellido. Van a disfrutar un ratito y déjense de ver a mí que me vale ni el que más tiene y todo eso de las telebasuras, que ahí van a disfrutar. ¿La riqueza y la conciencia se odian entonces? No, son buenas aliadas. ¿Ah, sí? Porque la riqueza hasta la conciencia la vuelve buena. ¿No has leído Milton, ese poema maravilloso de don Francisco Quevedo, que por cierto también era un poquillo corruptete, de don Francisco Quevedo, que se llama Poderoso caballero don dinero? Claro. Pues fíjate tú. ¿Cuál es el rol entonces que ejerce o debería ejercer el Estado
para que no exista la corrupción? El Estado, ninguno. Los que forman el Estado, todos. Las leyes. ¿Quién es quien hace las leyes? El pueblo debe de hacerlas, y si no, no son leyes. Ahora, que el pueblo sea responsable. Y cuando, en vez de ser un cómplice, pues que organice y haga. Las leyes no son sacrosantas. Las leyes son sacrosantas en tanto que están en función con el beneplácito consciente del pueblo, que son quien las ha hecho. Cuando una ley no vale, sea la ley que sea, menos claro, las leyes religiosas, que eso es aparte. Las leyes religiosas ya se encargan muy bien los que lo han hecho de decir que ellos no las han hecho, que vienen de arriba. Pero las de aquí, las leyes de la democracia, las leyes de una sociedad justa, las leyes de o una sociedad injusta, quien las hace es el pueblo. Bien directamente en los grupos que son pequeños, como se está haciendo, por ejemplo, durante la Edad Media en las villas y ciudades de nuestros reinos hispánicos peninsulares, o bien mediante delegación por el voto. Pero la delegación por el voto está no para mantener una fidelidad a quien no merece nuestra fidelidad. Tú estás prestándole tu voz a un individuo. Si ese individuo no la utiliza bien, sino que la está utilizando en primer lugar contra el resto de la sociedad y luego contra ti y solo a beneficio suyo, pues si tú le sigues votando y sigues manteniendo a ese individuo ahí, eres cómplice y por lo tanto eres más culpable que el propio que la ha hecho. Entonces, leyes sacrosantas en tanto que han sido instituidas de una manera legal y son beneficiosas para el pueblo. En cuanto que dejan de ser beneficiosas, es una aberración que esas leyes se llamen leyes. Entonces, para eso el hombre tiene, sin necesidad de recurrir a la revolución, y si fuese necesario recúrrase a ella, a la revolución, que a lo mejor la revolución es que, claro, mucha gente oye la palabra revolución y recuerda pues lo que ya han contado los que son enemigos de la revolución, que revolución no quiere decir ni más ni menos que cambio rápido, y son enemigos de ellos porque saben que pueden caer en medio de alguno de esos engranajes. Y se asocia revolución con muerte, destrucción, injusticia. No, la injusticia es la que provoca la revolución. Pero la revolución es traer las cosas a su sitio. ¿Y cuáles son traer las cosas a su sitio? Un bien público, un beneficio público para todos. No para unos cuantos, ni élite gobernante, ni élite sacerdotal, ni élite de ninguna clase. Todo para todos y con igualdad. Y cuando eso no vale, porque se ha equivocado, porque el hombre tiene por principio la posibilidad de equivocarse, pues dele la posibilidad de enmendarse, que es muy importante. Que en eso sí, por ejemplo, la Santa Madre Romana Católica Iglesia sí dice propósito de la enmienda, ¿no? ¿Es esa una de las condiciones que se exigen a la hora de que se te perdonen los pecados? Pues qué mayor pecado social que el que estamos hablando, pues aplíquese el propósito de la enmienda, pero efectivo. Efectivo. Y ya está. Para terminar por hoy con este tema, porque vamos a seguir insistiendo, porque es muy importante. ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Tú quieres que terminemos, como dice esa canción de los años 60, que en el pueblo ya empieza a oír muerte, muerte al bellaco vil? Eso es lo que quieres. Pero hay algo que también es importante. Ante un gobierno que es corrupto, que es débil, que es ineficiente, ¿qué responsabilidad tienen los empresarios en ese caso? No debían de tener ninguna. No debían. Ahora, si ese gobierno lo que ha sido es un pelele de los empresarios, pues mira, allá no de los empresarios, sino allá de quien puso, pues, por si es un gobierno que ha subido a ese peldaño último, siguiendo el símil de las escaleras que tú decías antes, si ha sido los votantes los que lo han puesto ahí, allá ellos por haber puesto quien han puesto y de la manera que lo han puesto. Si ahora no son capaces de derribarlo, ese es su problema. Lo que pasa es que es un problema de una mayoría que muchas minorías que esas cosas ni las entienden ni las aceptarán nunca, se lo tienen que traer.
Entonces, esa es la clave. Los gobiernos deben de estar para lo que están. Y tienen el refrendo que tienen para lo que deben de tenerlo. Ahora que tanto en esta España nuestra o lo que sea se utiliza tanto la palabra refrendo, pues el mejor refrendo que debe tener una conducta pública es el refrendo de la urna. Ahora, si los que van a meter el votito a la urna no son responsables de lo que hacen, pues se están convirtiendo en unos cómplices de los corruptos. Es decir, son más culpables que los corruptos y además tontos. Pero se ve que en este país nuestro, bueno, y en muchos países, lo que a la gente lo que más prima es ser tonto, debe de ser por aquello que da la felicidad completa, dice. Yo no lo sé, yo no soy una persona inteligente, pero te garantizo que cuando repaso estas cosas de feliz, nada. Y ahora sí, para terminar, ya que sos maestro y trabajás con niños y niñas, todo el mundo acostumbra, los papás, las mamás, los maestros, a preguntarle a los niños, ¿qué querés ser de grande? ¿Qué querés ser de grande? Y por lo general, ¿qué te contestan? No suelo yo preguntarles mucho, yo suelo... Bueno, pero por lo general, en la escuela primaria, en secundaria... No, yo últimamente lo que le hablo a mis alumnos es mucho más de decirles que cualquier cosa que merezca la pena ser, y hay muchas cosas en este mundo que merecen la pena ser, requiere esfuerzo y sacrificio. Y eso mis niños lo tienen muy claro. En una época en donde parece ser que hasta reñirle a un niño en un momento determinado y ponerle la cara seria, que sepa que esa es la seriedad del no, parece que hasta eso es malo. Yo cuando digo por esas calles, esas madres que han perdido todo, o esos padres que han perdido todo tipo de autoridad, por favor, Borja Patricio, por favor, que estás haciendo mucho sufrir a mamá. Yo en el fondo digo, ¿y por qué no le hará sufrir aún bastante más a esta pobre mamá tan tonta? Que ha perdido todo, ha perdido los principios básicos, que es la autoridad, autoritas, que viene de una palabra griega, pero quien puso la palabra fueron los latinos. No viene ni más ni menos que de autodominio. Aftos en griego es uno mismo. Cuando uno mismo es uno mismo, puede imponerse, tiene la autoritas, es decir, tiene la autoridad. La autoridad no es la que te dan, la autoridad es la que tú tienes. ¿Y cuándo se tiene autoridad? Yo no te puedo decir a ti, hijo mío de mi alma, que tanto te quiero, eres un guarro porque acabas de salir de ducharte y mira los calzoncillos por ahí, mira las manchas de agua por allá, mira el tarro del gel tirado. Si yo, por ejemplo, he venido a la hora que he venido a casa, he venido de la manera que he venido y aún he venido diciendo, menuda le he hecho al jefe hoy. ¿Dónde tengo yo la autoridad para hacerlo? Ahora, tú eres una persona que yo en la escuela digo que por encima de todo me encanta el orden y la limpieza. En todos los sentidos, en el sentido real y en el sentido metafórico o espiritual, como quieras llamar de la palabra. ¿Por qué? Porque el orden, las cosas deben de estar en un sitio, tienen un sitio, tienen una razón de ser, y la limpieza, porque esa limpieza que primero empieza por no haber inmundicia de las palpables, olibles y pisables, termina siendo por la otra limpieza, que es lo que conduce a esa gran palabra griega que se llama catharsis, de cázaros, puro. Amén. Somos tan puros, querido Muy bien. Milton. Te hacía esa pregunta porque, y aquí vos vas a aprender algo entonces de mí, que yo siempre aprendo de vos, pero te digo que antes los niños decían, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quiero ser enfermera, yo quiero ser doctor. ¿Sabés lo que dicen ahora el 90% de los niños? Porque a lo mejor quieren ser Bárcenas. A lo mejor quieren ser Bárcenas o alguno de esos. Me sacaste la palabra de la boca. Ahora dicen, yo quiero ser tesorero. Unos segundos y continuamos con nuestro programa de hoy.